únicamente la causa. La herencia es la más común. Una segunda causa de muerte en Estados Unidos, mayor frecuencia en adultos de más de 50 años. Ojo, si hacen una lectura de esa relación, hacen hincapié en que está aumentando la incidencia en menores de 40 años. Y como les decía esta mañana Carlitos, sí, dentro de la recomendación, aunque se hacían las investigaciones a partir de los 50, ahora se deben hacer a partir de los 45 años. Perdón. Y de preferencia hacer antes incluso. La recomendación va además acompañada de que si el paciente tiene o no antecedentes familiares. La causa más común, la presencia de pólipos. Los pólipos que son excrescencias o protuberancias de la mucosa colónica, pudiendo ser los tipos histológicos, el juvenil, el hiperplásico y el adenomatoso. De estos, el hiperplásico y el juvenil no son neoplásicos, no tienen tendencia a la transformación. En cambio, los adenomatosos sí. Son lesiones consideradas como lesiones premalignas. Pueden ser pediculados o sésiles, o sea, pediculados con cuello, eso se refiere. Y los sésiles, que son los planos. Histológicamente, estos adenomatosos pueden ser tubulares, vellosos, estos son más papilares en cuanto a su aspecto, y los de peor pronóstico, los tubulovellosos. Un ratito, chicos, por favor. Hola. Ya me tiene aburrida esta vaina. Bueno, los tubulovellosos, como les decía, son los que tienen peor pronóstico. Todo paciente que encontramos pólipos, el tubo digestivo, principalmente en colon, obligatoriedad sacarlos y mandar a patología. Siempre. En relación al tamaño del pólipo, este es un dato importante. Cuando son de menores a 1.5 centímetros, tienen menos del 2% de potencial de malignización. De 1.5 a 2.5 hasta el 10%. Y más del 10% cuando son más grandes. O sea que es importante siempre retirar el pólipo, medirlo y evaluar desde el punto de vista tanto clínico como anatomopatológico, que es el más importante de todos. Factores de riesgo que también influyen la alimentación y los hereditarios. La alimentación, este es un dato importante. Dietas altas en grasas, bajas en fibra, altas en grasas animales saturadas. Es lo que siempre voy a decir. No vamos a mentir, chicos, de que cuando haces una carnecita, un churrasquito, o cuando sofríes la carne, y bueno, la parte de la grasita bien tostadita con un poco más de sal, no vamos a decir de que sea feo, al gusto. A todos nos gusta, pero eso ocasionalmente. Ahora hay gente que lo hace diariamente, ¿no? Que come todos los días carne asada, come fideo, papa, arroz y no come ni una muestra gratis de verdura. Creen que como gran cosa ponerle un pedazo de lechuga y de cebolla es ya verdura. Entonces no es así, ¿no? Siempre cuidar. El alimento hoy en día es la fuente principal de muchas patologías, si vale el término. ¿Por qué? Porque estamos mal acostumbrados a
comer mal. Ese es un problema serio, ¿no? La gente come mal, llaman sobre texto del progreso, sobre texto de todo eso. Pero bueno, tenemos que aprender y tenemos que enseñar a nuestras familias y a nuestros pacientes a cambiar esos hábitos. Más fruta, más verdura, más fibra, menos grasa animal, más comida sana, hervida o a la plancha, no frita, menos azúcar, menos sal. Y la resistencia a la insulina, que bueno, es como algo hereditario que puede condicionar. En cuanto a las causas hereditarias, se tiene los síndromes polipósicos y los no polipósicos, los síndromes de Lynch. Los polipósicos familiares, este es un trastorno autosómico dominante. ¿A qué se refiere con eso, Cristian? Cris. ¿Sí, doctor? ¿A qué se refiere con autosómico dominante? Va a ser un gen que va a tener predominancia sobre un gen recesivo. Es un gen que va a ser, que se va a presentar siempre que se va a presentar siempre. No salta generación. Sí. No, primero no salta, o sea, cuando está presente en uno de los progenitores, heredan los hijos. Y además es herencia directa y, como dice autosómico dominante, sí o sí se presenta, o sí se va a interpretar, ¿no ve? ¿O no? Sí, doctor. Cielo, ¿qué es la interpretación de un gen? Hola. ¿Dónde está Cielo? Todo apagado. Roger, Gonzalo. Doctor, es cuando este gen se manifiesta en el fenotipo de la persona. Exactamente, es la manifestación del gen o la fenotipificación del gen, la interpretación, se muestra el gen. Lo heredamos, pero generalmente los genes están ahí pues paraditos, ¿no? En este caso, la interpretación o la expresión es la muestra, se demuestra la presencia de este gen, como en este caso produciendo el cáncer. Y como verán, en este caso hay una pérdida del brazo largo del cromosoma 5, con ausencia de genes supresores, como los genes el CARRAS, el P53 y todos los otros, ¿no ve? Como síndrome de Garner hablan todos los pólipos, estos pólipos familiares autosómicos con pérdida del brazo, además de tumores de partes blandas, tumores óseos, hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina, desmoides mesentéricos y presencia de ampulomas. Eso define el síndrome de Garner. A eso se suman tumores malignos del sistema nervioso central, Turcot. Ahí tienen los polipósicos familiares hereditarios. Esta poliposis en estos pacientes es evidenciable a partir de los 25 años. Y cuando no se reseca o no se extirpa el colon, la presentación de cáncer colorectal es a corto plazo. Por eso es que, lastimosamente, cuando existe la herencia, se debe proceder a la colectomía total para evitar la aparición de cáncer. Dice tratamiento médico, algunos AINES de los COX-2, que pueden ayudar a disminuir el número y el tamaño de los pólipos, lo cual hace a su vez que disminuya la representación o la repercusión de todo sobre estos pólipos, llámese el estreñimiento, la dieta, lo que fuere, y la interpretación del gen. Pero hagas lo que hagas, los genes se interpretan siempre, se muestran, más cuando se trata de neoplasias, ¿no?
Los hijos de estos pacientes tienen, como verán, como es autosómico dominante, 50% de probabilidad de desarrollar la enfermedad. O sea, se les debe hacer una colonoscopia, dizque hasta a partir de los 35, en realidad a partir de los 25 años. Método alternativo, la investigación de anticuerpos o de DNA de células mononucleares en sangre periférica para identificar el gen mutante. Eso es lo que hay que hacer, investigar el gen mutante para saber si está heredado o no. En el cáncer, ¿está entendida esa primera parte, no? Hola. Sí, está entendiendo. Sí, doctor. En el cáncer hereditario sin pólipos, es llamado el famoso el síndrome de Lynch, también es dominante autosómico. La única gran diferencia es de que si tú tienes un síndrome polipósico, tú puedes encontrar los pólipos y poder hacer más investigación. Cuando a veces no hay esto, tienes que ser un poco más acucioso. Por eso cuando uno hace la historia clínica y los antecedentes, pregunta sobre antecedentes familiares, antecedentes hereditarios o antecedentes familiares de neoplasias. Siempre es importante. 3 o más familiares con diagnóstico de cáncer colorectal. 1 o más casos de colorectal antes de los 50 años. Y cáncer colorectal en 2 generaciones. Padres e hijos, se supone que los nietos tendremos. 2 o 3 o más familiares, que pueden ser los papás, los hermanos de tus papás o los abuelos directos. Y cáncer en menores de 50 años, que hoy en día se está presentando con más frecuencia. Más comúnmente la parte proximal del colon, mediana aparición por debajo de adenosea por debajo de los 50 años. ¿Cuál es la parte proximal? O sea, en el ascendente o en el descendente. Hola. Ascendente. Sería el ascendente. Por supuesto, en la parte proximal. Y mejor pronóstico que los esporádicos. Estos van mucho mejores. Además, en este caso se debe también investigar los síndromes de cáncer o de neoplasias acompañantes. Muchos pacientes hereditarios, causas hereditarias, quienes tengan las mamás o las mujeres con cáncer de ovario, cáncer de endometrio e incluso de mama, pueden heredar genéticamente a sus hijos. Está ya demostrado a los pacientes que son BCRA2, el breast cancer tipo 2, el marcador, van a tener síndrome de cáncer mama-ovario y a su vez los hijos varones heredarán cáncer de colon, cáncer de mama o cáncer de próstata. Y las hijas mujeres heredarán cáncer de ovario, cáncer de mama o cáncer de colon también. De ahí la importancia de poder evaluar, poder investigar y además hacer una buena anamnesis sobre los antecedentes. ¿Comprendido? Deben hacer en estos pacientes colonoscopia cada 2 años a partir de los 25 años. Y las mujeres acompañar de estudios de pelvis, las biopsias, los papanicolaos y además estudios de mama. Aquí está. María. Y voy a poner eventual mamografía. Mamografía se espera hacerla a partir de los 40 años, dependiendo, porque tampoco no es una de las mejores técnicas antes de esa edad. Pero esto se debe hacer para investigar mama ovario también, ¿ya? En cuanto a la enfermedad inflamatoria intestinal, ya habíamos hablado de eso, de que aumenta la incidencia de cáncer de colon, principalmente la CUSI más que la Crohn, porque la Crohn lo que hace es presentar linfomas, la CUSI en cambio presenta adenocarcinomas. Mayor riesgo cuando los pacientes son más jóvenes y tienen además pancolitis. En la terapéutica disminuye el riesgo
de cáncer de colon, pero no lo minimiza. Los síntomas pueden indicar presencia de tumor, similares a las manifestaciones de una enfermedad subyacente. Se refiere a que muchos pacientes con CUSI, principalmente CUSI, tienen síntomas que hacen semejar a otra enfermedad o a la propia CUSI y a veces nos enmascaran la neoplasia como tal, como ser el sangrado rectal. El paciente o el médico, si no es muy acucioso, no tiene mucha experiencia, piensa de que el sangrado rectal es básicamente por la CUSI, aumenta la dosis del aminosalicílico, cuando en realidad lo que puede estar cursando es una neoplasia, en vez de hacerle una colonoscopia. Por eso se debe recomendar siempre el control por especialista. A los 15 o más años de evolución puede presentar el paciente neoplasia y por eso se debe realizar la exéresis del colon. También existe el riesgo de neoplasia cuando existe bacteriemia por Streptococcus bovis, sobreinfección, con endocarditis o septicemia, alta incidencia de cáncer colorectal oculto como presencia del estreptococo y repercusión sobre la mucosa colónica. Se debe hacer detección sistemática, endoscópica y radiografía para evaluar a esos pacientes también. Así también los pacientes que son sometidos a las ureterosigmoidostomías, en quienes tienen agenesia no de ureteres o daño ureteral principalmente y se hace o acortamiento o un uréter ausente y se hace una anastomosis del uréter hacia el sigmoides, más cuando no hay, en algunos casos, hay vejiga ausente o también excepcionalmente por daño de vejiga. Es lo menos común, pero cuando hay agenesia de vejiga se hace una ostomía del ureter hacia las sigmoides y un poco en situación distal a la zona del implante se presenta por sobreestimulación la lesión neoplásica, ¿entendido? El consumo de tabaco es también importante, esto también ha bajado, no es más de 25 años también ha bajado. Así, el tabaco es muy bueno, como siempre he dicho y siempre les digo. El tabaco y el alcohol son excelentes para producir daño en el tubo digestivo desde la boca hasta el ano. O sea que es importante siempre pedir al paciente que deje el alcohol y el tabaco. Como quimioprotectores, dice aspirina y otros AINES que van a disminuir el riesgo de la producción de la formación de adenomas y progresiones de carcinomas. Disminuye la muerte por cáncer colónico. Ojo, no significa tomar aspirina todos los días ahora. Probabilidad menor de nuevos adenomas. Por si acaso, para quienes quieren tomar aspirina cada día, así como previene en este caso la posibilidad de desarrollo de cáncer o de accidentes cerebrovasculares de tipo trombótico o embólico, favorece a los hemorrágicos. ¿Ya? Los suplementos orales de ácido fólico y calcio en estos pacientes con CUSI y también y más en estos, y también el tratamiento sustitutivo con estrógenos en mujeres. Como prevención, lo que hace al mejorar el sistema hormonal, bueno, ayuda a mejorar un poco, pero eso no significa de que deban tomar todos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque también va a producir cáncer a otro nivel, ¿lo ve? O daño en el hígado. La detección sistemática se hace diagnóstico precoz, es cuanto antes, siempre el control médico, los antecedentes familiares de primer grado, quiere decir padres, hermanos, tíos, abuelos. Las lesiones están accesibles, dice 60% de un retrosigmoide, porque la mayoría son abajo, pero si van a leer ese reporte, y bueno, no solamente es este reporte que Carlitos va a subir, sino de que está demostrado de que como que si puede haber sincronía de tumores, a veces con la recto solo llegas hasta 50 o 60 centímetros y no investigas el resto del colon donde puede estar oculta otra lesión tumoral. Llámese por inexperiencia del endoscopista, llámese por no contar con equipo, pero lo mejor, aquí puse poco útil la sigmoidoscopia de fibra óptica, que en realidad es
de poca utilidad. ¿Por qué? Porque se prefiere más la colonoscopia. Aquí les vamos a aumentar esto. Útil, ahí está. Lo que se debe colocar. La colonoscopia, la videocolonoscopia es la más útil hoy en día. ¿Han entendido? El diagnóstico precoz, tacto rectal. El que no mete el dedo mete la pata, vuelvo a repetir, ¿no ve? Prueba de detección de sangre oculta en heces. El hemocult, por si acaso, no es hemocultivo, es una prueba de detección de anticuerpos contra sangre en una muestra de materia fecal. Por eso aquí volví a poner sigmoidoscopia flexible a los 5 años, poco útil. La colonoscopia sí es útil, más cuando hay displasias y el enema de Barrio. En los pacientes que no tienen antecedentes, se repite cada 10 años. En los pacientes que tienen un hemocult positivo, más del 50%, se debe hacer cada año la colonoscopia, más aún si se detecta alguna lesión. Las manifestaciones clínicas van a variar según la localización. En el ciego y en el ascendente van a tener masas grandes. ¿Por qué? Porque puede ocupar ese espacio. La estenosis de la luz intestinal aquí se puede presentar. ¿Por qué? Porque la masa no crece en un solo lado, sino circunferencialmente puede tener. Y como son más distensibles, tarda mucho tiempo en presentar síntomas de tipo obstructivos. En el colon ascendente puede haber también úlceras, pérdida de sangre, fatiga, angina, y lo que más nos alerta es la anemia microcítica hipocrómica, que se encuentra en un laboratorio. Por eso es importante siempre pedir volúmenes o si no índices hematimétricos, y nos orienta esto, más aún con la edad del paciente. En el transverso y descendente van acompañados de dolor, datos de obstrucción siempre inicial, perforación intestinal, que esta es a veces la forma como se presenta la lesión y que agrava el pronóstico. Cuanto más, o sea, cuanto se perfore, más complicada será la cosa y será o hablará de un tumor más avanzado. Las lesiones son anulares acá, por eso obstruye. El recto sigmoides presenta hematoquesia, tenesmo, hay una disminución del grosor de la materia fecal y el sangrado es más presente, continuo. Nunca se debe dejar de lado un sangrado rectal, así se trate de un paciente joven como ustedes. De que puede tratarse de hemorroides, sí, lo más común, pero no debo quedarme tranquilo. ¿Por qué? Porque puede existir una lesión temprana que la puedo manejar rápidamente y salvarle la vida al paciente. La estadificación que ya conocen habrá a través del TNM, ya lo saben ustedes. Penetración del tumor, presencia de ganglios y presencia de metástasis. Y acá tienen los estadios. El carcinoma in situ, que es estadio 0, donde se limita meramente a la mucosa. Ese es el que mejor pronóstico tiene. Con una exéresis local o a veces por vía endoscópica, se reseca y paciente curado. Estadio 1, que tiene un T1 y T2. El T1 no penetra más allá de la submucosa y el T2 hasta la muscularis mucosae. Tienen hasta 90-95% de sobrevivencia. El estadio 2, que es un T3 y con penetrancia de hasta la muscularis mucosae y hasta la muscular propia, tiene hasta 70-85% de sobrevida. El estadio 3, que es cualquier T con un N o 2N, tiene metástasis a ganglios linfáticos y según tenga N1 hasta 70% de sobrevida o N2 60%. Y el estadio 4, que es cualquier T, cualquier N y con una E y con M, menos del 5% de sobrevida a 5 años. Ese es el gran problema. Y aquí tienen la clasificación. Estadio 1, T1 o T2, N0, M0. El estadio es T3, N0, M0. El estadio 3, cualquier T, N1, M0. Y el estadio 4, cualquier T, cualquier N y cualquier M. ¿Entendido eso?
Hola. Sí, sí. En cuanto a los parámetros que auguran mal pronóstico después de la resección, la diseminación a ganglios linfáticos regionales. Los ganglios locorregionales y a distancia son pronóstico. El número de ganglios también presentes es pronóstico, de mal pronóstico si son muchos. Cuando sobrepasa la pared, cuando la diferenciación celular es mala o es escasa o es pobre, o sea, de un tumor indiferenciado, bien diferenciado o no diferenciado. Cuando hay adherencia, o sea, perforación y adherencia a órganos vecinos. Cuando hay invasión venosa a otros órganos. Y cuando tienen, o sea, al momento del diagnóstico un CA más de 5, un carcinoma embrionario, también nos dice, aunque este carcinoma embrionario no significa diagnóstico, solamente sirve para evolución de la enfermedad. Y también buscar la pérdida, la supresión cromosómica. Pérdida alélica, ¿no? La diseminación por vía linfática, por vía hemática, por continuidad. La diseminación principalmente por vía linfática a hígado, a pulmón y a cerebro muy excepcionalmente. No es lo más común. No es lo más común. Eso antes que a cerebro. ¿Comprendido? A ganglios regionales y lo más común es encontrar en hígado. El tratamiento se debe hacer la exéresis. Alguien preguntaba esta mañana. Todo paciente con neoplasia de colon debe ser resecada. Se debe sacar siempre, siempre. No se debe dejar esperar a hacer el tratamiento de quimio, radio, mentira. Una vez diagnosticado debe sacarse la lesión. Se debe hacer placas de tórax, exploración física completa, placas de tórax, pruebas hepáticas, pruebas renales, marcador del CA para tener uno de base y hacer, no, y vuelvo a repetir, no diagnóstico, sino evolución y tratamiento. La colonoscopia, que es importante, la laparotomía en caso de obstrucción o de no contar con un buen diagnóstico, no contar con un equipo de colonoscopia que nos pueda orientar más el lugar. El periodo de recuperación dependerá también de cómo se comporte cada paciente con respecto al postquirúrgico y se debe hacer una exploración física cada 6 meses. La colonoscopia a veces se la recomienda cada 3 meses, durante el primer año y después cada 6 meses, 2 veces al año hasta completar 5 años. El marcador CA cada 3 meses es solamente para ver evolución, si es que reaparece o no. Si se eleva es porque reaparece la lesión. La vigilancia, luego del segundo o tercer año, cada 3 años puede ser. Se espera, de preferencia, hacer 2 veces al año la colonoscopia durante los primeros 2 a 3 años, excepcionalmente hasta el cuarto, y luego se debe hacer anual. Las placas de pelvis, la radioterapia en pacientes con rectos es importante, y la radioquimioterapia en pacientes antes y después de la cirugía. Hoy en día ya no se hace más las radioterapias prequirúrgicas ni transquirúrgicas. Todo se hace después. Perdón. El tratamiento, la quimioterapia, el 5-fluoracil es la base del tratamiento con cualquiera de los otros esquemas. ¿Comprendido? La hepatectomía parcial será cuando se tiene 1 o 2 metástasis hepáticas. Se puede pensar en una exéresis de hígado. Cuando hay 2 o más metástasis, 2 a 3, ya no justifica hacer nada porque la evolución es mala y la enfermedad está avanzada. Cáncer de ano no les voy a dar. Preguntas, jóvenes. ¿Dudas? ¿Hola? ¿Qué dudas tienen, chicos? Doctor, buenas tardes. ¿Cuál llegaría a ser el parámetro más importante que nos indica un mal pronóstico después de una resección quirúrgica total? Lo que has leído allá, la anatomía patológica, la diferenciación, el número de ganglios presentes, las metástasis que existieren, todo eso nos va a indicar que va a ir mal el paciente. ¿Qué otra pregunta?
Doctor, buenas tardes. Respecto a la prevención con aspirina, ya que tiene que ser en altas dosis, ¿en qué pacientes estaría indicado? ¿La aspirina? O los AINES, No son en altas general como dosis. prevención. No son altas dosis, no es un proceso inflamatorio. O sea, lo que se quiere, lo que se hace con los antiinflamatorios, la aspirina o cualquier otro, los COX-2, se pretende disminuir la respuesta inflamatoria del pólipo en este caso, pero no tiene buena respuesta porque tú no puedes estar tomando aspirina de por vida. Lo ideal es, si te diagnostican pólipo, resecar, y si son múltiples, hacer colectomía. No se trata de tomar aspirina en ingentes cantidades para que tú puedas después evitar la progresión o la aparición del cáncer. ¿Entendido? Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, sobre la vigilancia que hay que tener con los pacientes que tienen factores de riesgo hereditarios, aunque no presenten hasta los 25 años patología, desde los 25 se tendría que hacer una vigilancia con colonoscopía de forma anual. ¿Por cuánto tiempo se hace eso, doctor? Pues de por vida. Porque si hay un antecedente familiar, si hay un síndrome polipósico familiar, tú en una colonoscopia en el paciente a los 25 años vas a encontrar el pólipo, vas a resecar o los pólipos y según el diagnóstico del anátomo patológico decidirás si la haces cada año o cada 2 años, dependiendo qué es lo que encuentres. ¿Lo ve? Eso va a depender del reporte anátomo patológico. Oh, ya, doctor. ¿Qué otra pregunta, chicos? Doctor, hablaba sobre el síndrome de Lynch. Sí, los no polipósicos. Son los no polipósicos, o sea, son un poco más difíciles de diagnosticar porque a veces el paciente no quiere acudir al médico o no quiere hacerse un chequeo anual, que es lo que todos deberíamos hacer, ¿no? Siempre. Otra pregunta, doctor, sobre la vigilancia post tratamiento quirúrgico. ¿Cada cuánto se realiza? ¿Cuáles son los criterios más o menos para ver la evolución de la recuperación Después del de la paciente? cirugía se tiene que hacer la quimio. Se tiene que hacer quimioterapia. Y después de la cirugía se espera que la quimio o la primera quimio sea a los 6 meses, que es el tiempo que tarda en terminar la quimioterapia. Y después vas a hacer una colonoscopia, cada 6 meses durante los primeros 3 años, luego cada año hasta completar 5. Ya, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. En caso de que un paciente tenga pólipos, pero sean demasiado pequeños, solo sea 1 o 2, ¿es necesario hacer la resección o no? Siempre, todo pólipo diagnosticado se debe resecar. Y en caso de que el patólogo nos diga de que es un proceso inflamatorio y no otra cosa. Y en caso de que el paciente no se haga estudios ni nada y no sepa, ¿qué es lo que pasaría? Dependiendo de qué tipo de pólipo sea, no se puede adivinar eso. O sea, si alguien por cualquier causa tiene pólipos y no se los diagnostica a tiempo,
puede progresar, puede ser un pólipo inflamatorio, crecer y más nada, seguir siendo inflamatorio, o puede ser un pólipo adenomatoso que se transforma. Ah, ya está bien, gracias, doctor. ¿Algo más? Y si son neoplasias simultáneas, doctor, ¿cuál sería el método para poder diagnosticar? Si es una neoplasia sincrónica, por eso es que la colonoscopia es lo mejor, porque el sincronismo va a ser más en el colon. ¿Otro estudio no podría reforzar un poco la colonoscopia, doctor? La tomografía, la resonancia, para ver la ventaja de la tomografía sobre la colonos que nos puede observar. No vamos a decir de que sea el diagnóstico. Se hace juntamente con la colonos para observar lesiones a distancia o metástasis. Es importante. Está bien, doctor, gracias. ¿Algo más, chicos? Bueno, espero que les haya servido, chicos. Mañana empieza la doctora Vargas a darles, no sé qué otra parte le toque. Cualquier pregunta o duda pueden hacerla a través de la página o con el que sacó Eric. No hay ningún problema. Ya estaré mandando entonces las preguntas del examen. Ya, doctor, gracias. ¿Perdón? ¿Alguien ha gritado? Gracias, doctor. Las preguntas del examen, mándelas acá. Ah, ya ahorita, ¿algo más? Ya, Carlito, se van a cuidar. ¿Dónde se ha ido? Mira, se ha escapado, Cristian. Para variar. Se fue a peinar. Cualquier cosa, con todo gusto, chicos. Está bien. Ya, doctor, gracias. Nos vemos. Gracias, doctor. Cuídese. Mucha suerte, chicos. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.